Boombox. El profesor con educación todo se puede, conmigo, con Sergio Fajardo, otro episodio. Vamos a tocar un tema, lo voy a decir, suena cruel lo que voy a decir, pero lo voy a decir para que sepan en qué vamos. La corrupción está de moda. A mí no me gusta decir esa frase, pero es cierto. Lleva mucho tiempo en nuestro mundo, en muchas partes del mundo, pero en estos tiempos la cosa está en serio. Y para tratar este tema, pues traigo yo a quien considero es la persona más indicada en Colombia para tratar este tema en el espíritu de este video podcast, de ponerle rigor, seriedad, explicar, entender, que aprendamos y que se convierta en un capítulo que amplía la mirada que nosotros tenemos sobre el tema de la corrupción. Y ese señor se llama Andrés Hernández, externadista de la Universidad Externado. ¿Qué fue lo que estudiaste? Gobierno y Relaciones Internacionales. Gobierno y Relaciones Internacionales. Andrés lo conozco ya hace unos cuantos años. He tratado de estudiar lo que ellos producen en Transparencia Internacional. No es cualquier nombre el que estoy mencionando. Es también la ONG en el mundo que tiene la delantera, que representa de la mejor forma todo lo que se puede hacer, estudio, rigor para tratar el tema de la corrupción en el planeta. Y Andrés es el director de Transparencia Internacional acá en Colombia. Andrés, gracias por estar acá conmigo. Gracias, Sergio, por la invitación y qué bueno poder tocar este tema con calma, con rigor y ojalá con algunas orientaciones que podamos dar a partir de un diálogo. Así es, y ustedes están preocupados por explicar, comunicarse, llegarle a mucha gente. Acá le vamos a llegar a un montón de gente que nos va a poner atención. Pero bueno, a mí siempre me gusta empezar hablando un poco de Andrés Hernández, la persona, sus primeros pasos. Es lo que a mí me gusta como comienzo, esos primeros pasos, dónde estudiaste, contexto familiar. Siempre pregunto por personas que hayan sido importantes en tu vida, ese maestro, esa maestra que te marcó desde el colegio, la universidad. Un poco sobre eso para que lleguemos acá pues a hablar de corrupción desde la perspectiva de Transparencia Internacional. Muy, muy bonito y te agradezco siempre ese enfoque porque a veces deshumanizamos las discusiones y yo creo que es muy importante ver ese lado humano en todo lo que hacemos. Y me gusta compartirlo porque yo pues soy bogotano, hijo de padres y madre que venían de fuera de Bogotá, pero llegaron a Bogotá a buscar ¿De dónde venían? Oportunidades. Mi papá de Chaparral, Tolima, mi mamá de Fusagasugá, Cundinamarca. Unas familias grandes, muy bonitas, que bueno, entonces en su época joven llegaron a Bogotá a estudiar, se formaron con mucho esfuerzo. Y entonces llegamos a ese contexto que yo creo que marcó a muchas de las personas que vivimos esa época del narcotráfico, los 80s, una época muy complicada del país. Yo crecí en eso, ¿no? En mi adolescencia pues fueron las bombas de los carteles y algo que un poquito más adelante me marcó mucho en la vida que nos rodeaba, el proceso 8000 y lo que se hablaba en esa época de un país muy complicado, ¿no? Nos llamaban país fallido, etcétera. Y bueno, en medio de eso aparece la oportunidad de la universidad, y en la universidad, en el externado, con una posibilidad de abrir mucho la mente a muchas cosas. Esta carrera, Gobierno y Relaciones Internacionales, que me inspiró, me marcó mucho en la vida. Y en ese contexto, pues cruzando realidad política internacional, realidad política del país, pues aquí llegué a estos temas desde muy joven y he seguido. Maestro, maestra, sí que recuerdes que diga en la universidad, el doctor Inestrosa, que era el rector de la Universidad Externado, que era la figura, en el colegio, alguna persona, familia, mi abuelo era tal. Uno descubre un montón de cuentos de esa naturaleza. Es bien bonito porque yo creo que la vena política, pero más que política, de la sensibilidad social y por el país, viene muy de la familia de mi mamá que además siempre estuvo muy comprometida con estos temas, que trabajó muchos años en el sector público. Por otro lado, mi papá, una persona con mucha sencillez, muy trabajadora, y entonces que te
llevan a esos valores de dedicarte a lo que haces, ¿no? En la universidad yo creo que muchos profesores, eso es lo bonito de haber tenido una lectura interdisciplinaria de las cosas, que además me ha servido mucho para entender el tema de la lucha contra la corrupción. Jefes además a lo largo de la vida también importantes. Sin duda, una líder en estos temas, aquí en Colombia, también por fuera, en el mundo. Tuve la oportunidad de conocer muchos activistas anticorrupción en América Latina, en países muy complejos, en Venezuela, en Guatemala, que te inspiran, ¿no? Hoy, por ejemplo, líderes con que comparto la Junta Directiva Global de Transparencia Internacional, que están enfrentando unas situaciones muy críticas en Georgia, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, qué berraquera y qué inspirador. Un nombre de un profesor del externado, así que ya... Hay una profesora que me ayudó mucho a entender el mundo, Alexandra García, María Teresa Aya también, personas muy conocedoras de los temas internacionales. Sí, yo creo que, y por ahí esa línea, por supuesto, de muchos otros que de repente ahorita se me va de la cabeza. Voy a hacer un comentario. Tú dijiste que tu papá viene de Chaparral, Tolima, tierra de grandes. Yo he tenido la oportunidad de recorrer a Colombia y recuerdo perfectamente entrando a Chaparral, tierra de grandes, porque de allá vienen una cantidad de personas que han sido muy importantes en la historia de Colombia. Así es. Muy importantes. Entonces ese letrero no se me olvida entrando a Chaparral. Alfonso Gómez Méndez es un ejemplo de una persona que es hoy una persona destacada de la vida pública de Colombia. Y tu mamá de Fusagasugá, que siempre me trae a la mente, yo soy ciclista, a Lucho Herrera, por supuesto, el jardinerito, porque Fusagasugá tiene un clima especial, es un pueblo muy bonito, con orquídeas. Un clima fantástico. Es delicioso. Entonces, pero todo eso para decir, acá Bogotá es la mezcla de las mezclas. Bogotá es la capital de todos nosotros en Colombia, y siempre cuento de manera de anécdota, usted se para en una esquina en Bogotá y en 10 minutos pasa gente de todo Colombia. Es la ciudad de las oportunidades para tantas personas en Colombia. Yo amo mi Medellín y es mi tierra y allá ese es mi corazón, pero Bogotá acoge y nos ha acogido a muchas personas en muchos momentos. Entonces, así es. Vamos para la corrupción, voy a hacerlo juiciosamente, vamos de manera ordenada. Primero, una definición de corrupción. La definición que nosotros utilizamos y la que más me gusta es el abuso del poder o de confianza a favor de un interés particular en detrimento del interés general. Es una definición que utilizamos mucho en Transparencia Internacional, en Transparencia por Colombia, muy criticada porque pareciera que toca ponerle más perspectivas, muchas veces académicas, o hay que adaptarla a las distintas realidades que encontramos. Pero a mí lo que me gusta de esa definición sencilla es que primero toca algo que es fundamental para nuestra vida en sociedad, que es la confianza. O sea, corrupción es defraudar a alguien, es traicionar la confianza de alguien que te sí confió algo, ¿no? En segundo lugar, que le sacas partida y le sacas provecho a esa confianza a lo que no debía suceder. Y tercero, que genera un impacto en los demás. Y esto nos ayuda también a ir diferenciando qué puede ser corrupción y qué no, que puede ser más un comportamiento fraudulento, deshonesto, pero nos interesa mucho ese último elemento, el impacto que tiene la corrupción en lo colectivo, en los demás, en el país, porque esa es la corrupción más grave, ¿no? Ya voy para allá. A mí me gusta esa definición, ¿sí? La que estás dando es general, pero el sentido básico es, tomo para mí algo que no es mío, que tiene un sentido público, y estoy defraudando a ese mundo. Ya uno puede entrar a precisar y discutir sobre eso. Voy a compartir con ustedes y con Andrés algo acerca de la corrupción, que yo me lo he explicado así. Tiene que ver, por supuesto, con la corrupción política, pero miren esta forma que yo tengo visualizar. Cuando a uno le roban, si ustedes van por la calle y llega una persona y les arrebata el celular, usted se siente despojado. Me quitaron el celular, me quitaron pues no solamente el objeto, sino las fotos de mi nieta, por ejemplo, para mí, me quitaron, siento. La corrupción es un robo invisible,
porque se están robando los recursos. Ahora voy a entrar al final de todo esto, de esta conversación, para que aterricemos en Colombia, porque toca hacerlo de todas maneras. Entonces están robando unos recursos, pero la gente no sabe. Usted no se da cuenta. Entonces se robaron tanto, usted no siente que le quitaron, porque nunca lo tuvo. Y ese es el robo invisible. Le están robando a muchas personas una cantidad de posibilidades para su vida, en alguna manera, sin darse cuenta. Y después muchas veces en ese mundo de la corrupción asociada con la política, esas personas después van a esos que le robaron a repartirle unas migajas de lo que se robaron, pero sus bolsillos quedaron llenos. Por eso es que es tan difícil la corrupción, porque usted no se da cuenta. ¿Cómo hacemos para saber nosotros que están robando algo en este momento que no hemos visto, que no lo tenía? Así es. Que es, me están robando, pero no lo tenía en mis manos. Pero bueno, esa es una forma que yo siempre he visualizado y me sirve para explicar, y la gente dice, pues claro, De acuerdo. me despojaron, pero no sabía. De acuerdo. Bueno, empecemos por las consecuencias, Sí. que ya la empezaste a sugerir. Listo, esto es un robo, se apropió de algo. Sí. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la corrupción en la sociedad? Yo ya me metí un poquito, pero Sin duda. adelante, Andrés. Yo creo que cuando se ha estudiado, analizado la corrupción con esa dificultad que como es, digamos, invisible en términos de que no me toca, es algo oculto, entonces tratar de aterrizarlo y dimensionarlo es muy difícil, pero yo creo que una primera consecuencia muy grave es justamente romper esa confianza ciudadana, digamos, interpersonal, pero también confianza en nuestros sistemas de gobierno entre una persona que elige a alguien y que debería estar cumpliendo un rol de beneficiar a esa sociedad. Entonces, yo creo que lo primero y más fuerte en términos de consecuencias es el rompimiento de la confianza. Porque cuando no hay confianza, es muy difícil vivir como sociedad, es muy difícil creer en los demás, hacer pactos, hacer negocios. Digamos que además el tema de corrupción internacionalmente tuvo mucho eco en los 90s y luego unos años posteriores, porque antes se pensaba y se decía abiertamente, pues es que la corrupción es el aceitico que engrasa la máquina y permite funcionar, entre otras cosas, en los entornos de negocios, ¿no? Ese impacto en la confianza es terrible. Y por lo tanto, un siguiente impacto es que yo no voy a saber en qué se van a utilizar esos recursos que en teoría deberían estar beneficiando a una sociedad. Digamos que hay un segundo impacto en términos de distorsión de esas asignaciones o esas prioridades que deberíamos hacer como sociedad. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo, por ejemplo, brechas muy fuertes de inequidad, o estamos viendo que necesitamos atender ciertas poblaciones, ciertos territorios, ciertas necesidades, pues el efecto de la corrupción es que no estamos utilizando nuestros recursos para atender a esas necesidades que son prioritarias. Y por supuesto, una tercera consecuencia es que nos pone en cuestión nuestra visión a futuro, nuestra sostenibilidad. O sea, somos viables cuando tenemos que desconfiar de los demás, cómo vamos a construir nuestro país, nuestras sociedades. Entonces nos pone una carga muy fuerte en términos de hacia dónde queremos avanzar, ¿no? Esa perspectiva para mí en términos de visión de futuro es muy complicada porque nos hace perder la esperanza, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que son palabras claves. Confianza. Confianza es la mayor riqueza que puede tener una persona o una institución. Y confianza significa que es predecible, que usted sabe cómo está actuando. Y sin confianza es muy difícil. También es un concepto difícil también de cuantificar, de expresar, pero sin duda que es la mayor riqueza y la mayor necesidad que se puede tener en una sociedad en diferentes niveles, como estaba señalando. Dentro de todo esto, habitualmente se trata de, bueno, esto es lo que estamos diciendo, trate de explicar con ejemplos concretos para llegarle a muchas personas. Por ejemplo, hace unos años se repetía en Colombia, todos repetíamos, porque la Contraloría General de Colombia dijo, se han robado, la corrupción vale 50 billones. Sí. Yo creo que muy pocas personas sabían cómo escribir 50 billones, pero 50 billones es un número que suena y usted puede repetir. ¿Cómo, desde toda esa experiencia que ustedes tienen,
cómo se puede hacer un esfuerzo para llegar al mayor número posible de personas para que se entienda esto, que tiene esa sofisticación que estamos hablando acá, pero que es necesario que se digiera prácticamente por cualquier persona. Claro, utilizamos mucho la alusión a los recursos que se pierden, pero coincido, Sergio, en que a veces eso es difícil de aterrizar y nos lleva incluso a una situación medio de cinismo, porque entonces hablamos de billones y cuántos ceros tiene un billón y para qué sirve esa plata, etcétera. Y entonces sigue así la cuestión y nunca lo terminamos de dimensionar. Por supuesto hay una forma de verlo y es, bueno, ¿qué hubiéramos podido hacer con esa plata? Pero a mí y en Transparencia por Colombia lo que más nos interesa es que entendamos que la corrupción no solamente que se pierde plata y que se hubieran podido haber hecho muchas obras, sino lo que se pierde en términos de oportunidades y de garantía de derechos. Mira esta cifra tan impresionante, cerca de 14 millones de personas afectadas por corrupción, calculamos en Transparencia por Colombia, por cerca de 1.000 escándalos que analizamos entre 2016 y 2020. O sea, la corrupción no es simplemente un tema de una transacción entre unos cuantos, es que le estamos impactando la vida a millones de personas en nuestro país, obviamente en el mundo, pero además si esto lo empezamos a desagregar un poquito más, quiénes son los más afectados, encontramos que la población que más ha dejado de acceder a derechos, a servicios que deberían tener son niños, niñas y adolescentes. Así. Una sociedad que no puede poner de manera prioritaria y centrar el cuidado de sus recursos para sus generaciones presentes y futuras es una sociedad que se tiene que preguntar hacia dónde vamos y que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, realmente a lo que queremos llegar es que la corrupción, aunque yo no sienta que me están sacando la plata, me está quitando las oportunidades, puede ser, así como lo hablamos en un momento que en Bogotá uno en la esquina se puede encontrar con alguien y todas las regiones, bueno, al llegar a la esquina puedo estar siendo yo una víctima de corrupción porque las cosas deberían ser distintas o porque debe haber una garantía de un servicio que se debería prestar de una mejor manera y que por causa de la corrupción no me está llegando. Entonces, esto me conecta mucho con algo que decimos y es que necesitamos visibilizar mucho más quiénes son las víctimas de corrupción. Y otra vez, cuando decimos 50 billones de pesos, pues sí, pues ¿y cuánto es el presupuesto del país? Pues son como 300 billones de pesos, bueno, eso es mucha plata. Pero al final, ¿cómo aterrizamos esto? Entonces, ¿quiénes son esas víctimas de corrupción? Las personas que están dejando de percibir estos beneficios y esta garantía de derechos y que en el día a día está quitándole oportunidades a mucha gente. Voy a dar un ejemplo que yo creo que es uno que nos sirve. Recuerden que hace unos años, no muchos, se robaron el Internet rural. Había una cantidad de recursos para llevar Internet a la Colombia rural, a las escuelas en la Colombia rural. Se lo robaron. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que esos niños y niñas del mundo rural no recibieron Internet, la educación está coja, los maestros, las maestras que trabajan allá no pueden hacer su tarea como podrían hacerlo, siendo, por ejemplo, ya una gran desigualdad que hay entre la educación rural y la educación urbana, para ponerlo en esos términos. Les robaron las oportunidades a esos niños y esas niñas. Las víctimas son ellos, son ellas, sus familias, por supuesto. Ahora, ¿quién las reparó? Exactamente. Nadie repara y quedaron ahí. Y nosotros no sabemos cuánto es el daño para la formación de esos muchachitos, muchachitas que hubieran tenido. Exactamente. Eso es tremendo. Ese es el foco para nosotros más importante y por lo tanto, claro, llevamos cerca de 3 décadas en el mundo hablando muy fuerte de estos temas de lucha contra la corrupción, pero necesitamos poner en el centro de esta conversación a las personas. Y es, ¿yo qué país me estoy imaginando? ¿Cuál es el nivel de bienestar que yo quiero tener y deseo tener? Y cómo la corrupción se está volviendo un obstáculo para que eso suceda. Entonces, si yo no lo logro entender así, la corrupción se vuelve un tema de moda, un tema que va y viene, pero no realmente un tema que tenemos que resolver para que podamos cumplir nuestras metas como sociedad. ¿Cuáles son esas metas como sociedad? Pues en Colombia las trazamos en términos de gestión pública, en planes de desarrollo, en políticas, pero al final es la garantía de educación, de salud, de bienestar, de oportunidades económicas, ¿no?
Hoy la gente está muy preocupada en encuestas por el desempleo, por la inseguridad, por el medio ambiente. ¿Qué tiene que ver la corrupción como obstáculo para que no podamos realizar esos metas sociales? Y ahí es donde tenemos que poner el foco. ¿Cuáles son las causas de la corrupción? La pobreza, que somos pobres, entonces somos corruptos. La educación, que es muy mala, estoy haciéndolo. Las familias, que me enseñan. La cultura, es que nosotros venimos de los españoles y los Estados Unidos venían de ingleses y nosotros de españoles, entonces así somos. Andrés, ¿cuáles son las causas de la corrupción en la medida de lo posible? Es una discusión que ha estado presente en este tema por mucho tiempo, porque en función de cómo explicas lógicamente ciertas causas es que tomas medidas de acción para contrarrestarlo, ¿no? Sí, señor. Y el gran punto es que no hay una sola causa que explique todo el efecto y la consecuencia que pueda tener la corrupción. Y por eso necesitamos ver esto desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista. Lo primero que en la literatura se habló durante mucho tiempo fue, bueno, ese es un tema de incentivos, ¿no? Y acordémonos mucho de los 90s, otra vez venía la moda neoliberal, ¿no? Entonces, no, es que es una cuestión de incentivos, es que es costo-beneficio. Si ponen los incentivos correctos, se acaba. Exacto, si ponemos los incentivos, entonces subámosle los salarios a los funcionarios, subamos las penas, y entonces esto se vuelve costo-beneficio y resolvemos el problema. No, eso no nos resolvió el problema, pero hay parte de cierto en el tema de incentivos. Luego entonces se habló mucho de, es que las reglas de juego que tenemos no son suficientemente sólidas y no se comprenden bien en la sociedad. Y entonces lo que necesitamos es tener reglas de juego robustas. Y entonces, claro, arrancamos con marcos internacionales de convenciones, leyes, estatutos, y ayuda en ciertas cosas, pero tampoco nos resolvió el problema. Y luego yo creo que también entró muy fuerte, y esto va como en paralelo, ¿no? Sí. Todo el tema es que estamos condenados por nuestra cultura y por nuestra sociedad a ser corruptos. Así somos y entonces pues ni modo, ¿qué hacemos? Y entonces entró muy fuerte y está muy desarrollado recientemente toda la aproximación de ciencias del comportamiento, normas sociales y por supuesto un pilar para bogotanas que recordamos mucho el planteamiento del profesor Antanas Mocus en términos de ver la separación entre lo legal, lo social y lo personal. Ley, moral y cultura. Exactamente. Eran tres de la cultura. Y yo creo que al final, entonces, las brechas y las debilidades alrededor de todo esto, no tener los buenos incentivos, no tener, digamos, unas reglas, instituciones suficientemente robustas, pero también reconocernos las brechas en la sociedad alrededor de esto, es lo que termina generando ciertos niveles de corrupción. Alrededor de eso, yo creo que hay que desmitificar ciertas cosas. Primero, el tema de pobreza, ¿no? En muchos años se creyó, Claro. es que son los países pobres, allá los corruptos, donde los del norte nos toca llegar a hacer negocios, pero como todo es corrupción, entonces pues nos toca dar la plata, es porque son... Y eso es una trampa muy difícil, porque todo lo contrario, la corrupción, y lo analizamos mucho en Transparencia por Colombia, es una de las causas que se mantengan brechas de inequidad y de pobreza casi que de manera generacional. Y otra trampa muy grande es que la corrupción está en el ADN de las personas y entonces todos somos corruptos porque estamos condenados a eso, ¿no? Y yo creo que eso es más bien una mentira que nos han dado para justificar que no tenemos cómo salir de esto, ¿no? Al revés, yo creo que entre más podamos ver esto desde distintas disciplinas, hasta las neurociencias nos ayudan en esto, ¿no? Es que podemos empujar soluciones más efectivas. Todo esto es complejo, repito, porque tenemos que llevarlo al nivel más básico para entenderlo. Pero ahora estaba pensando, cuando estabas hablando, hay un montón de frases asociadas con el mundo de la corrupción. Te las voy a ir, las que me vienen a las que yo recuerdo, para que las discutamos brevemente, y que representan la sabiduría popular para decir las cosas. Todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. ¿De quién estamos hablando? Bueno, ahí hay una gran desesperanza de los políticos, ¿no? De la clase política, que yo le agregaría el otro, que es
el del roba pero hace, ¿no? Entonces, como todos son iguales, escojamos al que roba pero hace, ¿no? Exactamente. Bueno, no, iba a dar un ejemplo político reciente, pero no lo voy a decir. Porque hay uno que decía, no roba, pero no hizo nada. Y le dije, pues mejor que robe, pero que haga algo, que haga obras. Y para mí, esa es fatal, porque es resignarse y decir, bueno, así es este mundo. Así es. Bueno, voy a decir otra. Yo no necesito que me den, sino que me pongan donde hay. Sí, impresionante. Esa es una frase brutal, porque es, mire, méteme allá. Y cuando yo esté allá, yo ya veo cómo hago. Sí, muy asociada a aprovechar los 15 minutos, ¿no? Exacto. La ocasión hace el ladrón. Exactamente. Otra que aprendí en México. En México tiene muchas frases, en México hay mucha corrupción, país que yo quiero muchísimo y que tiene muchas similitudes con Colombia en muchos temas. El que no tranza, no avanza. Usted no se facilita, no llega. A ver, otras sí que te suenen. Hay una que siempre me impactó que utilizamos en Transparencia por Colombia, era una cosa que hicimos muy bonita que se llamó el Corruptur, que era ir en distintas ciudades, hablar con gente con la que nos encontramos, invitarlos a hacer un tour por sitios emblemáticos de corrupción. Y para eso entonces buscamos muchas frases y una que me quedó sonando bastante es yo voy a robar, pero voy a robar poquito. Es como la aceptación de... oigan, todo lo público es para robar, pero entonces no lo voy a hacer tanto. Por supuesto está la clásica de las justas proporciones, ¿no? Ah, claro. Sí. Que en Colombia pues tanto nos pega y que siempre que hay un gran escándalo alguien sale y dice, sí, es que eso es lo que deberíamos hacer. Y yo digo, bueno, ¿justo para quién? ¿Quién está dispuesto a dejarse robar? Poquito, pero que... Sí, exacto, pues, sí, a ver, entonces hagamos el listado de los que quieren que lo roben de poquito y entonces pues que lo roben a ellos y no roben a los demás, ¿no? Es una cosa que, porque además se nos vuelve narrativa de la cual no nos podemos librar, ¿no? Ojo, tenemos que quitarnos esa brecha mental de que todos somos corruptos y que aquí no hay nada que hacer, porque si nos quedamos con eso, ahí perdemos y necesitamos salir de esa trampa, eso es una trampa. Voy a decir otra... pues otra actitud asociada con ese mundo de la corrupción, donde, bueno, está la de las justas proporciones. Pagan para llegar, llegan a robar. Bueno, suficiente ilustración, ¿cierto? Vamos a ver cómo se puede combatir la corrupción. Yo recuerdo muy bien una declaración tuya, estoy hablando de hace unos años, estoy citando de memoria, pero yo la he utilizado y la tengo en unas presentaciones que hago, y digo, esto lo dice Andrés Hernández de Transparencia Internacional, y dice lo siguiente: ¿cuáles son las principales, o sea, la forma como llega la corrupción? ¿Cuál es la forma principal como llega la corrupción? Y yo voy a decir la respuesta que yo leí, y dice, las campañas electorales. Es ahí donde se abre el mayor boquete para la corrupción. Te estoy citando textualmente. Sí. Estoy en lo correcto, porque si no, aquí Sí. tienes la oportunidad. No, sin lugar a dudas, casi que además hay un consenso en todas las personas que desde el mundo académico muy riguroso, pero también de política pública, han tratado de analizar el tema con mucha seriedad y dicen, pues es que la financiación de campañas que sea de manera oscura, opaca, es la puerta de entrada a la gran corrupción. Y lastimosamente lo hemos vivido y siempre ha sido un tema de mucha discusión en nuestro país, en muchos países. Pero yo creo que a eso también hay que agregarle ciertos elementos adicionales de análisis. Yo creo que nadie está dispuesto a poner plata si la va a perder. O sea, la gente como que, ahí volvemos a lo de los incentivos, los cálculos. Yo pongo una plata ilegal, irregular en una campaña porque sé que quien salga elegido me va a devolver en puestos, en contratos, en cargos o en impunidad. O sea, la inversión en la financiación de campañas es porque a la vuelta de la esquina hay una expectativa. No todo el mundo, porque no todo el mundo, y eso hay que decirlo también, porque en esto
yo a veces generalizo y siempre quedo con un remordimiento, es decir, estoy siendo injusto porque aquí le estoy marcando a un montón de personas que no tienen nada que ver con eso, pero bueno, eso es importante. Pero esa pausa es fundamental, Sergio, y digamos, por eso también decía, en términos de una apuesta irregular, ilegal, ¿no? Porque, entre otras cosas, defendemos mucho la financiación abierta, transparente, de campañas que apoyan un sistema democrático. Eso, y me parece muy importante esa pausa. Pero cuando no es así, cuando no es abierto, cuando no se rinde cuentas, el gran problema es que esto, en efecto, pareciera que permite acceder a esos contratos, a esos recursos, a ese clientelismo o a esa impunidad. Y eso es muy delicado. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar eso? Yo creo que no solamente, pues, y volvemos a las distintas disciplinas que hay que poner para entender este tema, ¿no? Por supuesto, hay que hacer que los recursos públicos, los cargos públicos sean menos manipulables. Entonces necesitamos unas reglas muy claras y unas capacidades de controlar el gasto, de controlar quién llega al poder, mucho más riguroso. Y necesitamos, por supuesto, un sistema de justicia que sea mucho más ágil, siempre en el marco del respeto del debido proceso, pero que le muestre a la ciudadanía resultados, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos que atacar las fuentes de esa financiación ilegal o irregular, ¿no? Y el gran desafío que tenemos en Colombia, varios países de América Latina, es que la corrupción no es un tema otra vez de un par de sobres que se cruzan por debajo de la mesa, sino que hemos llegado a unos niveles de sofisticación muy complejos y unos grupos de criminalidad casi que están detrás de este tema. Entonces, otra vez, tenemos que analizar la corrupción, sus fuentes, sus causas, sus manifestaciones para saber cuál es la medida más correcta que necesitamos. Y entonces perdemos la tarea cuando pensamos que es que necesitamos controlar de manera igual absolutamente todo el mundo, porque al legítimo le ponemos una cantidad de requisitos cuando realmente el ilegal, el opaco se está moviendo fácilmente, y a eso necesitamos ponerle unas capacidades de detección y sanción mucho más rigurosas. Este tema me toca a mí en términos personales, asociado pues con mi participación pública, y me vienen muchas cosas a la cabeza. Ya vamos a mirar medidas y acciones, entendiendo pues las causas y cómo se va llegando, y el trabajo tuyo es mirar diferentes alternativas para ir presentándolas. En este mundo de la corrupción y de lo que pasa, por ejemplo, a veces se dice que la financiación de las campañas sea pública, todos los discursos sean públicos. Voy a decir lo que yo pienso de una vez, y eso suena loable, pero el problema no es precisamente lo que se ve, que es lo que acabas de decir. Hay una financiación legal legítima, es la oscuridad para llegar con bolsas y llegar la plata ya. Entonces, puede ser toda la financiación pública, pero si hay este mundo, pues lleva la plata y no importa que haya sido toda pública. Así es. Nosotros hemos analizado 2-3 cosas, digamos, claves alrededor de ese debate. Primero, es que no hay varitas mágicas en general en la lucha contra la corrupción, ¿no? Y eso es como el mensaje clave, pero sí, por supuesto, hay soluciones, hay estrategias, podemos desarrollarse un poquito más, pero en este tema particular de la financiación pública, lo que acabas de decir, Sergio, es fundamental. No por tener en una norma que toda la financiación va a ser pública, va a dejar de haber intereses y dineros muy grandes que presionan el ejercicio de la política y de lo público. Primer punto. Segundo, hoy en Colombia la financiación es mixta, o sea, y las normas nos dicen que debería ser preponderantemente pública. No llegamos ni al 1 o 2% de financiación pública en las campañas. Entonces, ¿por qué no le apostamos a que lo que tenemos hoy en día funcione? Es que no funcionan los anticipos, no funcionan las pólizas, las cuentas bancarias, y de eso se queja cualquier persona que quiera hacer política, digamos, nueva, sin maquinaria, y dice, bueno, ¿yo cómo hago para hacerlo de manera independiente? Tengo una cantidad de requisitos, por supuesto sería muy bueno que el Estado me dé unos recursos anticipados, pero lo que hay que hacer para que eso llegue a tiempo además es complicadísimo. Entonces, segundo punto, pues hagamos que lo que está hoy en términos legales que debería funcionar, funcione. Y lo tercero es que de todas formas insistimos que la financiación privada bien hecha, de manera transparente, legítima, incluso como lo plantean nuestras normas en el país,
es un derecho legítimo de participación y así lo ha reconocido la Corte Constitucional. Andrés, voy a hablar algo que yo creo que es voy a decir colombiano, no lo voy a volver latinoamericano porque hay unos elementos culturales que nosotros tenemos. Pero aquí hay una especie de fetichismo asociado con las normas, con las leyes. Nosotros en Colombia muchas veces creemos que hay un problema y se responde diciendo, hay esta ley y dice, ya se resolvió el problema. Eso es una cosa muy, muy perversa, muy dañina para la estructura de nuestra sociedad. Hablo en términos personales, acá yo he estado en debates públicos acerca del tema de la corrupción. Y entonces al lado hay una persona que dice, no, pena de muerte. No, hay gente que pena de muerte para los corruptos, le están quitando la comida a los niños y a las niñas, pena de muerte o cadena perpetua. Y entonces a la gente que escucha, este tiene toda la razón, mire qué forma de enfrentar el problema. Porque en Colombia muchas veces creemos en este cuento de las leyes y eso yo creo que es muy dañino. Por supuesto que necesitamos las leyes, ni más faltaba, pero ese fetichismo permite que evadamos los problemas, que no resolvamos los problemas, que nos quedemos en un enunciado y siempre recuerdo esa frase o una frase que dice, que viene yo creo que desde la colonia, se obedece pero no se cumple. Sí, ese es un tema además muy, muy debatido. Yo, de un tiempo para acá, insisto en que las leyes son muy importantes para luchar contra la corrupción porque no puedes luchar contra la corrupción por fuera de la legalidad. De acuerdo. Eso se llevaría por delante todo, ¿no? Y ha pasado, lastimosamente. Entonces, claro, necesitamos leyes, pero la cadena, digamos, no termina ahí. Porque además hay leyes que muchas veces pues tienen vacíos, ¿no? No todo lo podemos resolver a punta de leyes, pero sí necesitamos esos instrumentos y hay que seguir fortaleciendo esa capacidad que tenemos dentro de lo legal de enfrentar esta problemática. Pero completamente de acuerdo, el tema no termina ahí, casi que empieza. Porque todo lo que viene hacia adelante es la implementación, la evaluación de si eso funciona o no funciona. Y ahí está la brecha más grande que tenemos, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Esto lo puedo decir con datos que tenemos en transparencia internacional del marco jurídico en muchos países. Entre otras cosas, uno de los mejores temas en los cuales en normas en América Latina o en varios países de América Latina hemos avanzado en la financiación de campañas, pero en la práctica la brecha es dramática, es tristísima, ¿no? Entonces aporta un poco a la frustración, ¿no? ¿Para qué tenemos más leyes si al final no se van a cumplir? Entonces, ¿sabe qué? Dejemos de lado eso y pues miremos para otro lado y volvamos a las frases de más oportunistas o de cómo me las arreglo yo en el día a día. Y ese sí es un problema muy grande que tenemos en nuestro país y en nuestra región, porque es que necesitamos no solamente demostrar que nuestros sistemas en democracia funcionan, sino que producen resultados para todos y la corrupción es una problemática para que eso se logre. Ahí otra vez tenemos que poner mucha visión estratégica, porque no se trata tampoco entonces de, por fuera de legalidad y sistemas democráticos, llegar a los bienes y servicios que necesita la gente, a seguridad, empleo, paz, etcétera, porque pues perfectamente podríamos tener un sistema autoritario que fuera muy efectivista, pero que se lleva libertades, se lleva derechos por delante, ¿no? Y ahí es un problema que tenemos en América Latina que atacar, ¿no? No todo vale. Lo que vale es realmente unas reglas en las cuales todos estemos incluidos, acordados y que llevemos a propósitos de sociedad. Pero otra vez, la lucha contra la corrupción tampoco se puede volver una bandera para fortalecer discursos populistas y discursos autoritarios. A mí me decían, ¿cómo se combate la corrupción? La mejor forma de combatir la corrupción es que los corruptos no ganen las elecciones. Bueno, pero usted no está diciendo nada, el otro dice que le corten la mano. Y entonces el que la corta en la mano dice, no, este sí lo va a resolver, y nunca pasa, por supuesto. Pero la memoria es muy corta, pero cuando yo digo que no ganen las elecciones, que no lleguen al poder, es que una vez que un corrupto llega a sacarlo, es básicamente muy difícil, y hay gente honesta que trabaja para hacerlo, pero
cuando ya hacen el daño, o sea, ya han hecho el daño, ya se robaron la plata, el costo para el Estado hacer todo el trámite de seguirlo, judicializarlo, condenarlo, como se tienen que condenar esas personas con esas leyes, es altísimo. Ya se ha acabado el periodo por el que tenían que responder. Eso pasa después a otros niveles y son eternidades para descubrir a ese corrupto. Ya hizo el daño. Hay una gente que dice, me voy para la cárcel y después salgo y disfruto lo que tengo. O sea, esto, por eso yo siempre insisto, lo que pasa es que pues es muy difícil explicar todo esto, pero lo mejor es que no lleguen. Yo tengo una visión y que yo sé que la has planteado acerca de la lucha contra la corrupción, y es la voluntad política. Esto también es complejo en términos de discusión pública, es la condición ética de las personas. O sea, así como digo que los corruptos no lleguen, pues una persona que tiene una condición ética no va a permitir la corrupción. Es difícil, por supuesto, pero dependemos de individuos que actúen de manera correcta. Yo no estoy hablando de nada extraordinario diferente. Actúe de manera correcta quien tiene poder y quien tiene influencia. Sin dudas, varias cosas también me generan, se me vienen a la cabeza en este tema. Primero, tratar de nuevo de reparar o recomponer lo que ya se perdió es supremamente difícil. En eso coincidimos. Y no hay persona, digamos, no solamente conocedora de estos temas, sino que haya ejercido algún cargo de control con el que yo no haya hablado en 20 años de carrera que no coincida en eso. Pueden tener todo el poder los órganos de control e investigación, pero dicen, una vez que las cosas suceden, hacer procesos judiciales, meter a la gente en la cárcel, recuperar la plata, es prácticamente imposible. No quiero generar desesperanza con esto, pero sí a que le tenemos que apuntar sobre todo a cuáles son los mecanismos de prevención que funcionan. Exacto. Y eso como sociedad tenemos que volverlo a poner en primer orden de prioridad en este tema. Pero lo otro muy importante que plantea Sergio, y no es un tema únicamente del mundo político y público, miremoslo en el sector empresarial o en el sector organizacional. ¿Cuál es la combinación que nosotros insistimos que tenemos que hacer? Es una combinación entre cultura y control, ¿no? Podemos tener unos sistemas de control, volvemos a la legalidad, normas, leyes para todos. Sin cultura esta vez no funciona. O podemos tener una cultura que de repente se ve desafiada ante dilemas que se hubieran podido beneficiar con unas reglas prácticas para que el resultado hubiera podido ser mejor. Entonces esto es incluso también en las empresas. Nosotros vemos, por ejemplo, unas empresas muy responsables con las que siempre dialogamos, muy interesante, algunas de ellas que ponen unos sistemas muy estrictos de control y se gastan una cantidad de dinero y funciona, pero otras que le ponen mucho más énfasis al tema cultural y también funciona, ¿no? Al final no es ni lo uno ni lo otro, sino cómo encontramos el control adecuado a estas dos cosas. Funciona para lo público y funciona para lo privado. Y ahí vuelve Antanas Mocus, que tanta falta nos hace en Colombia, porque fue la persona que trajo el concepto de cultura ciudadana y lo hizo en Bogotá, pues que es nuestra capital y que tiene impacto. Todo lo que hace en Bogotá se conoce por todo el país. Si lo hace usted en otra ciudad, es muy poco, pero desde que se conozca en Bogotá, y él habla de la ley, de la cultura y de la moral. O sea, aquí están las leyes, toda esa cantidad de reglas. La cultura es cómo nosotros nos comportamos como grupo y la moral cada individuo. Y el reto que tenemos es que esas tres funcionen al unísono. Y si funcionan al unísono, entonces vamos a tener unas condiciones pues de transparencia, y voy a la palabra transparencia. Esto se llama transparencia internacional. Yo creo que el principal antídoto para luchar contra la corrupción es, ya dije, la voluntad política de quienes tienen condición de algún tipo de liderazgo, de poder sobre actuaciones, y transparencia. Esa palabra es la clave. Para mí es la que nos mete más en el tema, y ustedes trabajan fuertemente en eso. Explícanos. Y es una palabra muy poderosa, primero porque es relativamente sencillo de entender, y que la transparencia es dejar ver, ¿no? Exacto. Que se vea. Algo traslúcido, es una ventana, yo quiero ver, ¿no? El simple hecho de lograr ver es una transformación en la manera como nos relacionamos los ciudadanos con los gobernantes, o también en el sector privado. Entonces es un principio fundamental, poder ver para, por lo tanto, tomar decisiones y tomar acciones, ¿no? Y por eso insistimos tanto
en momentos en que las cosas se vuelven súper complejas, en escándalos, etcétera. Oiga, ¿dónde están nuestros niveles de transparencia y acceso a información? ¿No? ¿Cómo hacemos para que realmente la ciudadanía pueda ver de manera mucho más clara, oportuna y comprensible la manera como estamos tomando decisiones en el país? Entonces, por eso es ese peso tan fuerte, otra vez, en poder hacerse entender, pero también de tomar acciones en ese concepto de transparencia. Pero otro que quiero destacar mucho lo que dices, Sergio, es el de liderazgo. Es que aquí no nos podemos quedar con los brazos cruzados y necesitamos esa voluntad. Por el momento quitémosle el política, es la voluntad de hacer las cosas, es la decisión de liderar hacia algún cambio. Y no necesitamos un gran líder que haga el cambio, la varita mágica de la que hablábamos, que nos venga a resolver los problemas. El liderazgo lo ejercemos desde cada una de las personas que vivimos en sociedad. Hay una cosa muy bonita que hicimos recientemente con algunos aliados de Transparencia por Colombia, y es analizar este tema más de corrupción desde el punto de vista social, ¿no? Y la desconfianza que nos tenemos entre personas que no nos conocemos. Cuando logramos en un experimento poner a hablar a dos personas que no se conocían antes y que por lo tanto habían como desconfiado, con cierto nivel de desconfianza, se encuentran, la manera como luego se desenvuelven es muy distinta, es mucho más abierta, y la posibilidad de hacerse trampa, de generar corrupción entre ellas, ya es muy baja, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas de yo puedo hacer el cambio, yo también tengo el liderazgo de aportar a la transformación de estos problemas. Yo estoy de acuerdo con eso, Andrés, y a mí me ha pasado como persona que tengo una imagen de unas personas que no he visto. Cuando usted está con alguien que no ha visto, desconfía y lo puede calificar de múltiples formas. Sentarse a conversar, es posible que esa persona sea así, pero sentarse a conversar sirve para romper un montón de barreras y poder entendernos como personas, y eso es parte fundamental para construir confianza. Tremendo trabajo el que tienen ustedes, Andrés, y duro porque es pedalear buscando personas, llevando por todos lados el mensaje. Tienen un montón de actividades, cada que hay campaña electoral que firmen pactos de transparencia los candidatos, las candidatas, en fin, todo eso es un mundo, pero por fortuna existen. Yo lo digo con todo el gusto de decir, por fortuna existen esos tipos de actividades, tienen mucho trabajo, muchas frustraciones, porque es muy frustrante. Sí. Lo que está pasando hoy en nuestro país, no voy a entrar a analizarlo, pues, porque aquí trato por lo general de no convertir esto en una discusión que se pueda asociar como interés político, pero lo que está pasando hoy en Colombia es tremendo. Así es, y yo creo que al final el propósito de esto y en Transparencia por Colombia lo reconocemos así. Lo que queremos es impulsar un cambio, es una palabra un poquito técnica, un cambio sistémico, pero al final lo que se trata es cómo logramos lograr más aliados, conversar sobre estos temas, abrir las discusiones y tomar decisiones y acciones entre muchos y muchas, porque es que una sola, ni organización de sociedad civil, ni ente de control, ni político, ni líder empresarial, de manera aislada, lo va a lograr. Empujemos el cambio y empujémoslo entre todos. Eso es lo que nos genera a nosotros esperanza, porque si nos quedáramos solamente viendo el caso tras caso, es muy frustrante, ¿no? Es muy triste. Pero lo que nos genera esperanza es poder dialogar con estos temas, hablar con mucha gente a lo largo y ancho del país, que cuando empezamos a aterrizar estas cosas le ven valor agregado para su vida en sociedad, para su vida personal, y ahí es donde volvemos a encontrar la esperanza y nos llenamos de ánimo para seguir adelante, y ese es el mensaje que yo creo que hay que mantener. No estamos condenados a la corrupción, y si hacemos unos cambios, por supuesto algunos grandes, pero otros que pasan por nuestra propia actitud y nuestra vida en sociedad, podemos enfrentar esta problemática. Ustedes tienen una campaña que a mí me gusta mucho. Yo tengo por ahí una foto que a veces publico en las redes. Ser corrupto no es normal. Última, para despedirnos. Muy sencillo el mensaje, y es: quitémonos de la cabeza otra vez esa normalización de corrupción que pareciera se volvió un poco popular, ¿no? Entonces, hacemos la corrupción o transacciones o acuerdos que podrían llamarse corruptos como si fuera una forma de resolver
nuestra vida cotidiana. No, eso no es normal. Que roben, no es normal. Que yo tenga un comportamiento que afecta esa confianza que tengo con los demás, eso no es normal. Lo normal es que seamos honestos, lo normal es que podamos confiar, lo normal es que podamos construir conjuntamente nuestra vida en sociedad. Y ese mensaje es muy sencillo. Llevémoslo otra vez a nuestra cabeza y a nuestro día a día. Ser corrupto no es normal. Tengo que decir otra cosa porque estaba pensando que yo creo que la corrupción es un cáncer muy grande, muy difícil, ya hemos escuchado muchas cosas. Hay una cosa que nos falta en Colombia, que hace parte de todo este ambiente, y es, en muchos casos no hay sanción social. Hay gente que saben, son corruptos, después se pasean con su riqueza, sus carros y sus cosas, estuvieron en la cárcel, todo el mundo sabe que robaron y no pasa nada. Una de las cosas es la sanción social. Pensemos cada uno de nosotros. No es normal. Cada uno puede aportar. Usted cumpla unas normas éticas básicas. Y si cada uno en su espacio, de la dimensión que sea, lo hace, se avanza muchísimo. Y que haya una sanción social. Que en Colombia es muy, pero muy escasa la sanción social. Estoy de acuerdo, pero además a eso se le cruza un tema complejo en nuestro país, que es el miedo. Y este es un tema en el cual también insistimos mucho en Transparencia por Colombia. Tenemos que socialmente, por supuesto también jurídicamente y en otros ámbitos, pero volver al valor de poder decir las cosas. Con esto quiero decir denunciar, pero pues lo quiero poner en maneras más sencillas, decir las cosas, ojalá en condiciones en las cuales a las personas que hablan no le caigan amenazas, no le caigan afectaciones. Pero empezamos por el principio, digamos, básico social de que alguien que habla y que dice algo para proteger, digamos, un bien colectivo no es un sapo, es una persona que nos está ayudando a construir y a proteger lo público. Yo creo que estoy que sigo para otro programa, pero vamos a decirlo. Protección del informante, que esa es una de... Así es. Mucha gente sabe. Y entonces, gente que dice, mano, si yo no pago, yo no trabajo. Y yo sé que todos los que están compitiendo conmigo están pagando. Entonces usted es el bobo si no paga. Así es. Voy a decir una palabra que es fea. Pero se merece muy jodido eso. Sí. No hay derecho, pero pasa muchísimo. Y gente que le dice a uno, mire, yo sé que pasó esto cuando gobernando, mire, me pasó esto. Pero yo no soy capaz de ir a denunciar, a mí me da miedo y hay mucha gente que tiene miedo. Sí. Y hay más de uno que denuncia y ya hemos visto lo que ocurre. Proteger a las personas que informan, incluso dentro de este mundo de la criminalidad, porque muchas veces esto se abre y es que entre criminales hay uno que habla, que estamos viendo, empiezan a hablar, hay que protegerlos. Así es. Muy duro todo esto. Bueno, Andrés, pues no sigamos porque ser corrupto no es normal. Quedémonos con esa frase. Fantástico. Y muchas gracias por estar acá. Felicitaciones por esa tarea. Es una tarea tremenda. Yo tengo el conocimiento personal de lo que hacen y siempre lo reivindico y por eso quería tener este capítulo acá con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Sergio, y un gusto estar aquí con el profesor. Listos. Hasta el próximo programa. Recuerden, nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones, manden comentarios que nos sirvan para enriquecer lo que viene. Seguimos avanzando.